El problema de los carteles de drogas ha sido pertinente en los últimos 20 años en México. Familias de todas las regiones están tomando parte en estas organizaciones porque muchos conocen el peligro de estar en contra del cartel. Como explica Univision.com, este problema empezó cuando la gente del país de Colombia quiso traer drogas a los Estados Unidos y necesitaban conexiones en México para transportar las drogas y cruzar la frontera ellos mismos. Con esto, los mexicanos aprendieron a producir drogas y esto fue beneficio para mucha gente y su estado económico. Ahora, muchos reconocen que vender las drogas es un trabajo peligroso pero fácil para enriquecerse y con muchas ventajas. Entonces, en los pasados 20 años, muchas familias mexicanas han cambiado sus negocios familiares de trabajos normales a trabajos con los carteles. De esta manera, los capos de drogas llegaron al poder y comenzó el terror entre la sociedad por su seguridad. Este problema afecta a la sociedad porque los carteles usan la intimidación para forzar a la gente a hacer trabajos peligrosos. El secuestro es el tipo de intimidación más común en México que los carteles usan para servir su propósito. Como describe México Denuncia.org, en el año 2014 el número de secuestros en México fue casi 32,000 personas de 122.3 millones de personas y continúa aumentando cada año. Con esto es muy común ver a las guerras entre territorios de drogas y las áreas más peligrosas son el Distrito Federal o la Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Zacatecas. Desfortunadamente, 75 de los secuestros que habían ocurrido en 2015 han encontrado participación directa con la policía. En los casos más graves, los secuestros exigen una cantidad de dinero de parte de la familia de un cambio de la vida, en que cuesta 500,000 a 4 millones de pesos, como explica México Denuncia.org. Esto es casi 27,000 a 2,020 millones. Todo esto es para ganar dinero para el negocio de vender drogas y incrementar el poder de las familias en México. También cuando hay un concepción entre las familias que están peleando, de hecho, todas las familias están a riesgo de ser secuestrados por la guerra por tierras. De hecho, se estima que secuestra casi 2 personas de una familia cada mes para enseñar el poder, y los carteles es casi 7,000 y continúa subir cada día. Por todo esto, el peligro en México está aumentado y continúa sin la participación del gobierno. Eso causa otro problema, la corrupción de los oficiales en el ejército y la policía. Como describe Taringa.net, hay carteles que se unificaron con la policía o los miembros eran parte del ejército o la policía en México. Por ejemplo, el grupo de los Zetas es famoso porque la mayoría de sus miembros tienen conexiones con la policía de México o los Estados Unidos. Entonces, el tráfico de drogas se hace muy fácil. Los Zetas también son conocidos porque ellos matan a gente para su organización y para las otras organizaciones para que no se meten en problemas con otros grupos. La gente conoce la corrupción en el país y se da cuenta de que sus vidas están en peligro y los oficiales tienen todo el control. El expresidente Felipe Calderón declaró en 2007 que la guerra contra el crimen organizado, los asesinatos y ejecuciones en México han aumentado 46% según las autoridades. Calderón trató de cambiar la violencia que afecta a la población con nuevas leyes para proteger a la gente y limitar el peligro en el país. Sin embargo, mientras más que oficiales traten de ayudar, más se intensifica el problema. El nuevo presidente Enrique Peña Nieto recomienda que los oficiales legalicen el uso y la venta de la marihuana, pero él sabe que esto ha afectado todo el trabajo hecho por Calderón. Las nuevas leyes en México que tratan de parar la violencia en el país y detener el tráfico de drogas empezaron cuando Calderón fue electo por presidente, explicado por CFR.org. Calderón se deshizo de la policía porque él vio la corrupción entre ellos y implementó el uso de miembros del ejército para capturar a los capos de drogas y proteger la sociedad. También decidió aliarse con el ejército a los Estados Unidos para capturar más gente peligrosa. Con esta coalición han logrado capturar 25 a 37 de los más peligrosos capos de drogas. Pero cuando capturaron a los líderes de los carteles, no pararon a los miembros de los carteles. Estos planes hubieran servido para parar el trabajo de los carteles, pero como ya hemos dicho, la corrupción en la policía detiene el éxito de estos planes. Entonces, más de 60 nuevos carteles de drogas han sido creados en los últimos 10 años. Cuando Peña Nieto estuvo electo por presidente, él se enfocó en capturar a más capos de drogas y unificar el ejército con la agencia de inteligencia. Con esto capturaron al más poderoso líder
Joaquín El Chapo Guzmán del cartel de Sinaloa, que había estado escondiéndose de la policía por años. En el 2007, la iniciativa Mérida alió México con los Estados Unidos para enfocar el dinero en los Estados Unidos. Le dio a México en los problemas socioeconómicos que había causado a los carteles y la guerra de drogas. También los oficiales están discutiendo cómo infiltrar a esas organizaciones para ganar más conocimiento sobre los carteles. La gente de México habrá esperado para un cambio de su sentido de seguridad por mucho tiempo y ojalá que reciban estos por las nuevas leyes, pero es difícil predecir si esto pasará. En total, haría más que 37,000 muertes relacionadas con el cartel en solo un estado de México desde el año 2006, explicado por johnstonarchive.net. También dicho por esta fuente es la violencia representada de un grado de anarquía en México, que la policía no habría cambiado si hubiera puesto las reglas más fuertes porque muchos de ellos mismos son aislados con los carteles. Entonces grupos llamados autodefensas están formando milicias para defenderse contra los carteles y han tenido éxito en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Estos tipos de grupos habría aumentado de los años 20. Hay similitudes y diferencias entre el problema de carteles de drogas en México y de los problemas de pandillas en los Estados Unidos y la conexión con la policía para los dos. En México, como ya hemos dicho, la policía trabaja con los carteles para protegerse ellos mismos y ganar dinero en el proceso. En los Estados Unidos hay menos información sobre todo de las pandillas, entonces es difícil recolectar información si no uno tiene recursos en el grupo. La similitud que tiene es que los dos países hay agentes que trabajan por el gobierno que tratan de infiltrar estos tipos de organizaciones para influenciar estos grupos. Entonces la corrupción entre los grupos es el problema porque hay agentes que trabajan por los dos lados. También hay similitudes y diferencias entre el uso y la demanda de las drogas. Por ejemplo, en México, cuando los colombianos llevaron drogas por ahí, más gente haya empezado a usar las drogas y con eso el negocio creció. En los Estados Unidos, cuando la gente de México llevaron drogas, más gente haya empezado a usar también. En los dos casos la demanda incrementó por las drogas. El efecto que tuvo en la sociedad es que hay menos protección contra las drogas y más aceptación que presiona a las nuevas generaciones de niños a probar lo que esta industria les ofrece a ellos. La diferencia es que en México es más común ver vender drogas como un negocio familiar para que la policía no quiera involucrarse en problemas de los carteles. Sin embargo, en los Estados Unidos es un negocio menos obvio por las reglas sobre el narcotráfico y la falta de la cantidad de corrupción en la policía en comparación con México. En efecto, hay más peligro que los carteles continuarán en este negocio y cada día más gente está en peligro de los desventajas de usar las drogas. Con toda esta información es fácil decir que el problema de los carteles de drogas afecta al mundo y no solo a México. Entonces nosotros les suplico, cambia el mundo con su ejemplo y fórmate sobre estos tipos de temas. Si cambiara la sociedad, todos serían informados sobre temas importantes como esto. Por todo ello, empezamos que ha aprendido algo sobre los problemas más serios del mundo.